pero el coeficiente principal, que es el cuadrático, no puede ser 0, porque si fuera 0, pues ya no sería una función cuadrática. Como más sería una función lineal. ¿Sí? Bien. Ahora, las gráficas de las funciones cuadráticas, pues ya lo sabemos, son las famosas parábolas. Estas las estudiamos en la prepa. Obviamente parábolas verticales, porque existen parábolas que pueden ser oblicuas o que pueden ser horizontales, pero estas ya no cumplirían las características que debe de tener una función. Por eso es que tienen que ser verticales. Ahora, si ustedes recuerdan de su clase de geometría analítica, la parábola es una cónica. ¿Y por qué se llama cónica? Bueno, pues porque es una línea que se obtiene al realizar un corte en específico a un cono. Por eso se llaman cónicas. Al igual que la circunferencia, la elipse y la hipérbola, ¿verdad? Pues son cónicas. Y este tipo de líneas las estudió un matemático griego contemporáneo bueno, vamos, de la antigüedad, porque no pudiera yo decir si fue contemporáneo de Euclides o no, perdón, o no. Entonces, pues un matemático griego de la antigüedad se llamaba Apolonio de Pérgamo, ¿sí? Este matemático pues realizó una investigación sobre este tipo de líneas y son importantísimas, importantísimas. No podemos estudiar, bueno, no podemos concebir muchas cosas de la ingeniería, incluso de la astronomía, de muchas ciencias naturales, sin este tratado que hizo este genial geómetra o matemático. Por ejemplo, pues tenemos las parábolas. Sabemos que las parábolas tienen muchas aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, en arquitectura, con los arcos, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, aplicaciones en ingeniería de telecomunicaciones, con las famosas antenas parabólicas, en ingeniería civil, ingeniería de la construcción, ingeniería estructural, y, por ejemplo, también tienen aplicaciones en astronomía. Por ejemplo, muchos cometas o muchos cuerpos celestes siguen una trayectoria parabólica cuando se aproximan a un cuerpo celeste mucho más pesado que aquel, ¿verdad? Sigue esa trayectoria parabólica debido a la gravedad, a la fuerza de gravedad. Y bueno, pues las elipses también, importantísimas, tienen muchísimas aplicaciones también en ingeniería, y en la astronomía no es la excepción. De hecho, la trayectoria de los planetas pues se ha demostrado que es un elipsoide, propiamente no una elipse, sino una elipsoide, pero que a fin de cuentas un elipsoide pues es en el espacio, ¿sí? Luego cuando vean cálculo vectorial van a estudiar estas superficies cuadráticas. Y pues los astros, los planetas en específico, siguen ese tipo de trayectorias, las trayectorias parabólicas, pero claro que ya en el espacio pues serían, perdón, dije parabólicas, estoy mal. Siguen esas trayectorias elípticas, pero que ya en el espacio pues sería un elipsoide. Y este tipo de leyes, bueno, de ese tipo de descubrimiento, pues es debido a astrónomos como por ejemplo Tycho Brahe, como por ejemplo el mismo Nicolás Copérnico, y sobre todo un matemático y astrónomo alemán muy importante que se llamaba Johann Kepler. Kepler. Exactamente, Johann Kepler. Johann Kepler estableció unas leyes donde una de ellas dice que la Tierra se mueve en una trayectoria elíptica donde el Sol ocupa uno de sus focos. Y precisamente ese tipo de trayectorias es la causante de que tengamos pues variabilidad
durante el año de temperaturas y las diversas estaciones y y, por ejemplo días con más luz o días con menos luz, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy interesante que se tiene que decir y que tenemos que platicar, y es que esa ley de Kepler, si bien este genial matemático y astrofísico la enunció matemáticamente como ley y la estableció, fue descubierta esa ley miles de años antes. Bueno, no miles, fue más o menos por el año 200, 300 después de Cristo. Y esa ley, ¿sí saben quién la descubrió? ¿No? No, creo que no. Fue una matemática y filósofa griega que se llamaba Hipatía de Alejandría. Ah, la de la biblioteca. Exactamente. Esta es una de las personalidades más interesantes en la historia de la matemática, porque Hipatía fue una de esas grandes matemáticas de la antigüedad. Ella fue hija de un gran filósofo griego que se llamaba Teón, y pues bueno, él fue prácticamente su maestro, y obviamente pues ella también era una mujer muy inteligente, muy pues pues sí, muy inteligente, muy sabia, muy deseosa de conocimiento, tanto así que llegó a ser precisamente la directora de la Biblioteca de Alejandría, y y fue quien por primera vez descubrió o estableció que la trayectoria de la Tierra debe de ser una parábola, perdón, una elipse, no propiamente una circunferencia, que era como anteriormente se creía, tendría que ser una elipse. Y es interesante la vida de esta mujer por muchas razones, ¿no? Sobre todo por, bueno, bastantes. Una de ellas es que se dice que era una mujer muy hermosa, ¿sí? Nunca se casó. Eh, y lo más triste de todo es que fue asesinada de una forma muy, pues muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Este, eh, es vamos, su vida, sobre todo lo que viene siendo su muerte, ha estado pues siempre, vamos, ha sido retomada de forma muy, pues muy a modo de ciertas ideologías, ¿no? Ella murió de una forma muy fea. Se dice que unos fanáticos religiosos fueron y la apedrearon, murió apedreada, y después de pues apedrearla, pues la quemaron, ¿no? La quemaron. Y se supone que son fanáticos, pues fueron fanáticos religiosos. Es importante aquí comentar una cuestión. A Hipatía le tocó vivir una época muy convulsa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se toma como que fue el fanatismo religioso, y sí, efectivamente fue el fanatismo religioso, pero aquí se ha abusado mucho de esa cuestión. Hipatía era una mujer que era pagana, era una filósofa pagana, o sea, ella creía en los dioses griegos. Sin embargo, llegó a ser muy amiga de Agustín de Hipona, llegó a ser muy amiga de Agustín de Hipona, el que posteriormente sería San Agustín. Había una muy buena amistad entre ellos, y hay documentos que así lo establecen. Obviamente, pues ella continuó con su creencia,
¿sí? Con su creencia de ser de creer ella en no ser, no creer en el cristianismo, por así decirlo. Y se comenta que los discípulos o los alumnos de un personaje, creo que se llamaba Cirilo de Alejandría, Sí, así se llama. fueron quienes la asesinaron. Eso es lo que se comenta. Sin embargo, hay documentos que dicen que no fue así. Por eso les digo que es una historia que sí hay que profundizar bastante. Y pues es muy lamentable, ¿no? Muy lamentable lo que le pasó, sobre todo porque fue una mujer que murió muy joven. Se dice que murió de unos 40 y tantos años, o sea, todavía pudo haber vivido más tiempo, pudo haber contribuido más con el pensamiento universal. Es una mujer de la que pues hay que admirarle y hay que hablar, ¿verdad? Sobre todo porque pues se necesitan mujeres de ese talento. Y aparte de eso, pues conocer pues qué fue lo que en realidad sucedió, ¿no? Pero sí hay una leyenda negra ahí en torno a su vida. Definitivamente una mujer admirable, sumamente admirable. Se dice que tenía muchísimos pretendientes, pero obviamente pues ella estaba, pues, vamos, era como una sacerdotisa de, de la diosa de la sabiduría. No recuerdo ahorita quién eras en los griegos, pero podemos pensar que es más o menos una cosa de esas. Y pues que fue una mujer que contribuyó mucho al pensamiento occidental, entre ellos precisamente esta gran contribución de ser la primera persona que estableció y afirmó que la trayectoria de los planetas tenía que ser elíptica. Sí, una mujer admirable y pues que hay que recordar, ¿no? Hay que recordar y pues sí, investigar muy bien qué fue lo que pasó, porque incluso hay películas, por ahí hay una película que habla acerca de su vida y que se llama Agora, así se llama la película. Yo la vi y miren, inmediatamente se ve cómo es una película que está amañada, ¿sí? ¿Para qué? Pues para jugar con el evento histórico de la época y de esa forma justificar ciertas cosas. Desafortunadamente hay que entender que hay algo que trata de manipular, sobre todo el cine, las noticias, etcétera, para que se tenga una idea. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver quién escribió la película, ¿no? Y voy viendo, y la escribió quien la dirige. O sea, la misma persona que dirige la película fue quien hizo el guión. Y bueno, dije, bueno, vamos a ver si esta persona pues se basó en las referencias históricas, qué fue lo que consultó, si se basó, no sé, si hubo un asesor histórico, un asesor científico para que pudiera hacer la película. Y no, prácticamente yo no vi nada de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay alguna de esas cuestiones. Yo tengo algunos documentos por ahí que hablan acerca de la vida de esta admirable mujer y que con todo gusto pues también podemos compartirlos. Bueno, vamos entonces a continuar. De hecho, pues sí, les voy a compartir esa película, no, la película no, pero sí es importante que sepamos que existió esta gran mujer, como existieron otras, por ejemplo, Madame Curie, como pudo haber sido muchas matemáticas, Sonia Kovalevsky es una de las que recuerdo, esta otra gran mujer, María Gaetana Agnesi, que es también otra de las mujeres admirables que trabajó en el campo de la matemática. De hecho, fue una excelente maestra. A ella se le debe el primer texto de cálculo, de cálculo infinitesimal, a María Gaetana Agnesi. De hecho, es famosa por una curva que se llama la bruja de Agnesi. Es una curva que se puede expresar con coordenadas cartesianas, pero generalmente se hace con coordenadas polares. Excelente mujer. Otra que era Mater, creo que se apellidaba así. O sea, hay varias grandes matemáticas, grandes científicas
grandes mujeres que han contribuido al avance del pensamiento humano, porque a fin de cuentas la humanidad pues somos todos, ¿no? Somos todos. Entonces pues ahí está ese gran talento también que se ha visto en estas mujeres admirables. Y entonces, regresando un poco ya al tema, vemos aquí que tenemos la forma normal de la parábola. Esta forma normal, pues ya la conocen, porque a fin de cuentas es lo que ya vieron en la prepa, en su clase de, en su clase de geometría analítica. Lo que dice ahí el libro es que la forma normal de una ecuación de segundo grado es esta. F de x igual a por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí? Así es como viene en su libro. Esta se llama forma ordinaria, canónica, estándar o normal de la función de segundo grado. Acuérdense que hay una forma general que es prácticamente cuando desarrollamos todo y todo el chorizo lo pasamos al primer nivel. Esa es la forma general. También es importante que sepamos que tenemos esa forma. Ahora, esto es exactamente lo mismo que vieron en geometría analítica, nada más que en geometría analítica la vieron de esta forma. ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esta y esta son lo mismo. ¿Sí se fijan que se parecen, verdad? ¿Sí o no? Sí, es la misma estructura. Exactamente. Es como dice la canción del este cuate, ¿no? ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba la rola? ¿Cuál, profe? O la de esa de la que se parece. No me acuerdo. ¿Cómo que no? Si aquí mismo se le echaron, sí saben cuál es la canción que les digo, ¿no? La del de Se parece a ti. ¿Sí o no? No oigo. No oigo. Trabajo aquí. ¿Eh? Yo nomás conozco la de Te pareces tanto a mí de Juan Gabriel, profe. No. No, hay otra canción que canta este Lupillo o este cuate, ¿cómo se llama? El Elizalde, ¿no? Que dice que si se parece a ti, si se parece a ti, ¿sí o no? No oigo. No oigo. No oigo. Es que no la conozco, No profe. la ubico, profe. Uh, no, pues cómo. Ah, la de Y se parece a ti, del gallito de oro. Ah, No, ya. están dormidos, jóvenes. Yo no sé. Es que no conozco esa canción, profe. No me digan que nomás puro Maluma. Pues de todo. Bueno, si se fijan, este 4P, en geometría analítica le llamaban 4P, más menos 4P. Acuérdense que esta es la ecuación de una parábola de vértice en h, k. Obviamente el parámetro es P. Acuérdense que el parámetro era la distancia del vértice a la directriz y del vértice al foco, ¿sí? Y obviamente 4P, pues viene siendo la... Permítame tantito, por favor. Bueno. Bueno. Sí. Sí. Bueno, sí. Ah, ¿qué tal?
Disculpen. Ya. Bueno, entonces, habíamos dicho que en la parábola tenemos básicamente dos puntos importantes o dos puntos notables que son, voy a dibujar, por ejemplo, esta parábola que se abre hacia arriba vertical, el vértice, que propiamente, estas son sus coordenadas, h, k. Tenemos otro punto notable que es el foco, ¿sí? El foco, que en este caso sus coordenadas van a ser h, k más p, ¿sí? Y tenemos una recta notable que es la directriz. Es una línea recta que es perpendicular al eje de la parábola y cuya distancia de esa directriz al vértice es la misma que la del vértice al foco, ¿sí? Y tenemos otra cosa muy importante que es el latus rectum o lado recto, que viene siendo este segmento perpendicular al eje de la parábola y cuyo punto medio es el foco y que su valor es 4 veces P. Aquí podemos ver muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que todas las parábolas tengan esta ley matemática? ¿Sí? Y sobre todo aquí hay algo muy fascinante. Las cónicas que ya explicamos provienen de los cortes que se realizan a un cono con planos. Por ejemplo, si el plano es perpendicular al eje del cono, vamos a tener circunferencias. Si el plano es paralelo, vamos a tener una hipérbola. Si es con un eje que sea, con un plano que sea oblicuo, vamos a tener una elipse. O sea, todas esas cosas obedecen a leyes matemáticas. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la ley matemática que rige la estructura de la parábola? ¿Quién se acuerda? ¿Se refiere a su fórmula general o a cuál? A su definición, ¿qué es la parábola? ¿Qué es la parábola? Porque, por ejemplo, de la circunferencia podríamos decir que es el lugar geométrico, entiéndase por lugar geométrico, la línea. La línea, el lugar geométrico, formado por puntos, tales que todos esos puntos, su distancia a un punto fijo es constante, y esa distancia se llama radio. Será una definición de la circunferencia. Perdón, de la circunferencia. Entonces, ¿cuál sería la definición de la parábola? ¿Quién recuerda? Eso yo creo que... ¿Es una línea con una excentricidad de 1 o...? Por ahí va algo, pero es así. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que su distancia a un punto fijo es la misma a una recta. Si yo cojo este punto, esta distancia va a ser la misma que esta. Si yo cojo este punto, esta distancia va a ser la misma que esta. Si yo cojo este punto, esta distancia es la misma que esta. Si yo cojo este punto, esta distancia es la misma que esta. Si yo cojo este punto, esta distancia es la misma que esta. Todos los puntos que guarden esa relación de que su distancia a un punto fijo es la misma que a una línea recta, va a ser una parábola. ¿Sí? Por eso es que aquí podemos ver las aplicaciones importantes que tiene la parábola. Ese punto fijo se llama foco y la línea se llama directriz. Y tan es importante que nosotros hemos utilizado la palabra foco de forma, pues, de manera un poquito inapropiada, porque, por ejemplo, le llamamos foco a aquello que nos da luz, ¿no? Llamamos foco a la famosa bombilla, a la bombilla eléctrica, ¿no? Que ahora pues ya son las lámparas de neón o ya prácticamente todo es de LEDs, ¿sí? Nosotros le llamamos foco. ¿Y por qué le llamamos foco? Pues porque desde en un principio ese tipo de dispositivos
para aumentar su eficiencia luminosa, se diseñó un espejo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? O sea, un espejo de atrás, ¿para qué? Para que todos los rayos o toda la iluminación de una parte de ese dispositivo, de ese cacharro llamado bombilla, se reflejara, pero se volviera, se enviara en una dirección, toda esa luminosidad. Y entonces los ingenieros se dieron cuenta que ese espejo tendría que ser parabólico. Claro, es un paraboloide, porque ya estamos hablando de espacio. ¿Y por qué un paraboloide? Pues precisamente porque esta característica es la que hace a la parábola. Si se fijan, al revés sería así. Este es el foco, aquí está la bombilla. Vamos, no lo llamemos foco, aquí está la bombilla. Todos estos rayos pues salen así, ¿no? Salen así. Y entonces los de atrás, ¿qué va a pasar con los de atrás? Bueno, Van a reflejar. se va a reflejar en esta dirección. Este se va a reflejar en esta dirección. Este se va a reflejar en esta dirección. Es decir, de esa forma logramos que toda se maximice la máxima luminosidad proporcionada por esa bombilla, porque estamos haciendo que todos los rayos salgan hacia afuera. Aquí obviamente estamos aplicando la ley matemática de la parábola y aparte pues las leyes de la reflexión de la luz, ¿no? Específicamente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esa es una ley de la reflexión de la luz. Y precisamente para maximizar eso, la bombilla tiene que estar colocada en el foco de la parábola. Si tú pones la bombilla un poquito adelante, un poquito atrás, ya no vas a tener la máxima luminosidad. Tiene que estar específicamente en ese punto llamado foco. Y por eso inapropiadamente le hemos llamado así a la fuente de luz eléctrica. Pero básicamente esa es la idea. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en sus coches, ¿no? Cuando, por ejemplo, le van a cambiar el foco, que en realidad se debería de llamar bombilla. Ustedes lo han visto, lo cambian, lo ponen nuevo, pero si no lo colocan bien, es decir, si lo colocan un poquito atrás o un poquito adelante, un poquito de lado, van a ver que el otro, el que sí estaba bien, pues se ve con más luminosidad y este lo van a ver con menos, siendo que está nuevo. Pero la razón es porque no está bien enfocado, ¿sí? No está bien enfocado, no está en la correcta posición que debe de estar. Entonces todo eso, pues les digo, es ingeniería. A fin de cuentas, la ingeniería viene siendo la aplicación de la ciencia para resolver, para facilitar, ¿no? Para mejorar, para optimizar, para esas cosas, ¿no? Eso es lo que viene siendo a fin de cuentas la tecnología. Y obviamente, pues la idea es que la tecnología pues sea usada para beneficio de la humanidad, no para otras cosas, sino para beneficio. Entonces, pues bueno, ese es en cuanto a la parábola. Bueno, ya saben que este signo se refiere a que si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. Ok. Otra cosa muy importante, muy interesante de esto es lo siguiente. Funciones polinomiales de orden superior. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, sí les estoy presentando, ¿verdad? No. No, profe, no está presentando. Bien. Ya. Sí, funciones polinomiales de orden superior. ¿Cuáles son las funciones polinomiales de orden superior? Bueno, ya vimos que las funciones polinomiales de grado cero son las funciones constantes. Su gráfica es una línea recta horizontal. Ya vimos que las funciones polinomiales de primer grado son las funciones lineales. Su gráfica es una línea recta no horizontal y obviamente tampoco vertical. Las funciones polinomiales de segundo grado son las funciones cuadráticas, cuya gráfica es la parábola, ¿sí? Y
¿Qué pasa para las funciones polinomiales de grado 3 en adelante? Bueno, de grado 3 en adelante, pues vamos a tener las cúbicas, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado, octavo grado, etcétera, hasta enésimo grado. Pero ya no tienen un nombre, salvo las cúbicas, pues característico, ¿no? Ya como que no es muy conveniente llamar una función cuártica o quíntica, pues como que no es muy común utilizar ese tipo de nomenclatura. Y aparte de eso, tienen otra característica muy importante. Ya no va a ser, vamos, ya la gráfica de ese tipo de funciones de tercer grado en adelante, ya no van a seguir un patrón común. ¿A qué me refiero con patrón común? Bueno, pues que las funciones constantes siempre son rectas horizontales, las lineales son líneas rectas inclinadas, que las de segundo grado o cuadráticas son parábolas, siempre. Pues en las de grado 3 en adelante ya no van a seguir un patrón único, ya puede ser diferente, ya puede haber mucha variación. Y entonces, si se fijan, a eso se refiere esto de aquí. Estamos hablando, por ejemplo, ya de funciones polinomiales donde n, el grado, es mayor o igual que 3. Recuerden, esto ya lo dijimos, cuando yo hablo de variables que están a la mitad del alfabeto, m, n, me estoy refiriendo a variables que pueden tomar valores enteros, ¿sí? Solamente porque los corresponde al exponente y tienen que ser exponentes enteros para que sean polinomiales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con este tipo de funciones para más o menos saber cómo va a ser su gráfica? Bueno, pues es que ya solamente podemos hacer una estimación de cómo va a ser en general el comportamiento de la gráfica de una función polinomial de tercer grado en adelante. Y eso es lo que se conoce como comportamiento final de la función polinomial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la idea es que factoricemos de la función polinomial la variable que esté elevada al exponente más grande. Lo factorizamos. Aquí nos está dando un ejemplo muy sencillito, lo voy a retomar para que podamos explicarlo. Dice que es f de x igual a menos 2x cúbica más 4, sí, más 4x cuadrada más 5, ¿sí? Ok, tenemos esta función que es una función polinomial de tercer grado. Bueno, ya sé que como es de tercer grado, o sea, es mayor o igual que 3, pues no va a seguir su gráfica un patrón bien específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a tratar de saber cómo va a ser su comportamiento general de la gráfica. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Primero voy a factorizar la variable que esté elevada al exponente más grande, que en este caso pues es x cúbica, que multiplicado por x cúbica me da menos 2x cúbica, pues menos 2, que multiplicado por x cúbica me da 4x cuadrada, pues me va a quedar 4 sobre x, ¿sí? Que multiplicado por x cúbica me da 5x, 5 me da 5x cúbica. Creo que sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, el polinomio lo he factorizado en dos factores. Y este factor que tengo aquí es un factor que tiene tantos términos como el polinomio. No es un polinomio. Esto no es un polinomio. Porque recuerden que la condición para que sea polinomio es que los exponentes tienen que ser enteros.
enteros positivos. Muy importante. Números naturales. Claro, incluimos el 0. Entonces, yo aquí tengo esta expresión que tiene 3 términos. Y estos de aquí, siempre va a haber un término que va a ser un número, ¿sí? Y obviamente ese número va a ser el coeficiente principal del polinomio, en este caso es el -2. Los otros términos van a corresponder a los demás y van a estar divididos entre una potencia de x. ¿Por qué? Pues porque factoricé a la de mayor grado, ¿sí? Entonces es necesario que existan esos cocientes. Y entonces con esos términos sucede una cosa muy importante. ¿Qué pasa si el valor absoluto de x tiende a infinito? Yo sé que no hemos visto límites, sin embargo sí se entiende lo que es que tienda a infinito. Básicamente es pensar que toma un valor muy, 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 muy grande, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo valor absoluto? Porque estoy diciendo que puede tomar un valor muy, 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 muy grande, positivo, o muy, 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 muy pequeño, negativo. Acuérdense que a fin de cuentas los números negativos, entre más a la izquierda estén, van a ser más pequeños. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso digo que valor absoluto. ¿A qué me refiero? A que solamente vamos a considerar la cantidad sin el signo, ¿sí? Entonces, cuando el valor absoluto de x, es decir, cuando x se va a infinito o a menos infinito, cualquier número dividido entre él tiende a 0. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Sí, pues, o sea, lo vemos muy, muy fácil, ¿no? Yo les ponía a sus compañeros del otro grupo el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una pizza. Sí, pues qué rico, no me la voy a comer. Es una pizza mexicana, ¿no? Pero de repente llega un amigo. Pues no, pues es que hay que darle, ¿no? Me va a tocar la mitad. Pero luego llega otro. Bueno, pues me va a tocar la tercera parte. No, pues ya llegaron 9 más. Ahora somos 10, me va a tocar la décima. No, pues es que ya llegaron 999, ya somos 1000, me va a tocar pues una milésima. Es decir, llegan 9999 amigos más, somos 10,000, me va a tocar una 10,000ª parte. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que conforme la cantidad de amigos es mayor, pues me va a tocar cada vez menos de la pizza. Incluso pues me va a tocar a lo mejor una boronita o algo, una boronita que ni siquiera voy a alcanzar a ver, ¿verdad? Entre más seamos. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Si X aumenta, la cantidad disminuye. Esta división tiende a cero. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Incluso yo les decía aquí a sus amigos, bueno, a sus compañeros del otro grupo, que esto me recordaba a una canción de un cantautor muy bueno, excelente, seguramente lo han escuchado ustedes, que se llamaba Roberto Carlos. Se llama porque todavía vive. Un cantautor brasileño muy famoso en los 70s, 80s, 90s, sigue siendo muy famoso. Y tiene canciones padrísimas, ¿no? Y me acordaba yo de esto porque hay una canción que él tiene que se llama Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Sí la han escuchado, no? Esa sí la conozco para que vean. Sí. Padrísima. Entonces, pues sí, te vas a quedar con tu boronita, ¿verdad? Con tu boronita de pizza, pero no importa porque tienes 1,000,000 de cuates, ¿no? O sea, ¿qué más puedes pedir? ¿No? Yo creo que eso es lo verdaderamente maravilloso de todo esto. Entonces, pues bueno, ¿esto qué significa entonces? Significa que si X crece a más infinito o a menos infinito, estas cantidades van a ser muy pequeñitas, muy, muy, muy pequeñitas. Obviamente esta se va a hacer pequeñita más rápido, porque la X está elevada al cubo, crece más rápido que esta, ¿sí? De tal manera que ya cuando son cantidades muy, muy, muy grandes en el más infinito, en el menos infinito,
Estas tienden a 0 y me voy a quedar nada más con esta parte de aquí. Es decir, la función se va a comportar como si fuera nada más la del término principal, menos 2x cúbica. Sí, sí se entiende eso, ¿no? No oigo. Sí. Bien. Entonces, aquí en el libro viene precisamente esta información. Si se fijan, esto que tenemos aquí, en estas 4 figuras, viene siendo el comportamiento de la gráfica de la función, tomando en cuenta el signo del coeficiente principal y el grado del polinomio. Si el grado del polinomio es par y el coeficiente principal es positivo, para los positivos de x se va hacia arriba y para los negativos de x también. Si n es par y el coeficiente principal negativo, para los valores positivos de x se va hacia abajo y para los negativos también. Si n es impar y el coeficiente principal positivo, para los positivos se va hacia arriba y para los negativos hacia abajo. Y si n es impar y el coeficiente principal negativo, para los negativos se va hacia arriba y para los positivos se va hacia abajo. Entonces, ¿cuál será el comportamiento de este polinomio? A, B, C o D. ¿Cuál sería? D. Sería el D. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Bueno, pues vamos a verlo. Ya lo había hecho con sus otros compañeros, pero pues también se los tengo que platicar, si no sentirían feos si nomás se los explicara a ellos. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, entonces si yo voy a graficar de menos 10 a 10, vean. Y bueno, yo fácilmente diría, mi polinomio es de tercer grado, el coeficiente principal es negativo, como el exponente es impar, entonces para los positivos se va a ir hacia abajo y para los negativos se va a ir hacia arriba. Es decir, la gráfica tendría más o menos un comportamiento como este. Más o menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces vamos a ver. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Incluso si yo aumento el tamaño de la gráfica, vean ahí cómo voy a graficar de menos 1000 a 1000, sigue siendo el mismo comportamiento. Sigue siendo el mismo comportamiento. ¿Se entendió? Donde puede haber un comportamiento un poquito especial es cerca del origen. Entonces me voy a acercar al origen. De menos 5 a 5. Pero fíjense cómo el comportamiento general prácticamente ya no cambia. Si se fijan cómo ya cerquita del origen, pues como que ya hay una cosita interesante, ¿no? Entonces me voy a acercar más. Esto es, por ejemplo, miren, por eso me encantan estos softwares, porque es como el zoom, ¿no? Como el detalle, como, no sé, por ejemplo, yo sí, oye, es que esa niña es guapísima. Ay, vamos a ver esos ojazos que tiene, ¿no? Tan hermosos, y vas acercando, ¿no? El zoom. O claro, también el caso de las chicas, ¿no? Está muy guapo. Le vas acercando, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Pues bueno, aquí ya, por ejemplo, ya podemos ver, pues a lo mejor una característica un poquito más, bueno, en lo que en un momento dado no sería tan diferente, lo que haría diferente a la gráfica de la función. O sea, en general va a tener este comportamiento, pero lo que pudiera distinguir a este polinomio de tercer grado con ese coeficiente negativo de todos los demás va a ser esto que está cerquita del origen, porque en todo lo demás van a ser
van a tener un comportamiento muy similar. ¿Sí se entiende o no? Sí. Bueno, preguntas, dudas, No, profe. ¿no? No, profe. Bueno, pues ya se acabó la clase. Vamos a tener que dejarle hasta aquí. Reciban un abrazo. Fue un placer haber estado con ustedes. Vamos a compartirles algún material el fin de semana, ¿sí? Para que estén al pendiente. Disfrútenlo mucho con sus familias, con sus seres queridos. Que sea un fin de semana estupendo. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Descanse, profe. Igualmente, profe, que tengamos un buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos, un gusto. Muy bien.